Bueno, buenos días. Espero que estén bien, que hayan podido ver la clase que subí grabada de la semana pasada y las clases de consulta, las 3 partes de la clase de consulta donde tocamos temas relacionados a los recuperatorios, al, al trabajo práctico evaluativo, que es la otra semana. Recuerden que cada uno lo tiene en el horario de clase, ¿sí? Los chicos de los martes y los de los jueves, cada uno en su horario de clase. El trabajo práctico evaluativo va a comprender toda la unidad 3 y 4. Ahora les voy a terminar de dar el tema de la unidad 4, que ya subí el apunte, actualicé el apunte que estaba en la página. En la unidad 4 dice apunte unidad 4 actualizado, ¿sí? Ese ya tiene el agregado de esta clase, o sea que es el apunte completo. Para quienes habían impreso la primera parte, está todo el tema de esta semana, ¿sí? Así que ahí tienen solo un apunte que fue reemplazado. Y esta sería la última semana de clase que tenemos, así que bueno, un desafío importante el habernos conocido este cuatrimestre, más que nada por ahí con quienes se conectaron en Zoom. Conozco un poco más las caritas, con el resto que no se conectaron por ahí por el foro, y bueno, algunos directamente los conozco solo por el nombre, así que espero que hayan podido tener una cursada lo más amena posible. Traté de ser lo más clara posible, de brindar la mayor cantidad de instancias de consulta como para que les sea más fácil entender una materia que a veces no es tan simple de seguir, sobre todo si uno lo hace a distancia, así que por los desempeños que han tenido, estoy muy contenta porque realmente se nota que han puesto un compromiso enorme para poder ir siguiendo todos los temas dentro de las herramientas que teníamos a mano, ¿sí? Así que la verdad que fue una experiencia que nos tocó adaptarnos a todos, a mí con los medios virtuales, a ustedes seguramente también, bueno, y todo el tema de esta situación particular que nos ha tocado, ni bien arrancamos la cursada. Así que, bueno, les subo entonces, vamos a hacer una breve descripción de los que les subo en el apunte, si a ustedes ya les queda leerlo por parte de ustedes, que es lo último que entra en el trabajo práctico evaluativo de la semana que viene. Recuerden que las notas van a estar a partir del 30, en realidad ya van a estar las notas definitivas para ver quiénes van a recuperatorio y quiénes no, y qué es lo que tienen que recuperar, ¿sí? El recuperatorio va a ser el día 7 de julio, en el horario de clase para la comisión de primero C va a ser a las 6 de la tarde, para primero D va a ser a las 8 de la noche. Recuerden que si hay alguien que necesita cambiar de horario por el trabajo, ¿sí? Solamente esas situaciones excepcionales de cambio de horario por el trabajo, me mandan un mensaje por privado, entonces se configura el recuperatorio en ese horario, ¿sí? Lo mismo con los trabajos prácticos evaluativos de la semana que viene. Se respetan los horarios de clase, pero si alguien por trabajo necesita que se lo configure en otro horario, me avisa con tiempo, ¿sí? Porque eso no lo puedo hacer enseguida, porque por ahí a veces son muchos los que me piden sobre la hora y no se pueden cambiar sin tener algún tipo de error, ¿sí? Así que me avisan con tiempo, por favor. Y los chicos del jueves, el jueves 9 de julio es feriado, que tendrían recuperatorio las comisiones de primero A y primero B. En coordinación me habían quedado en responder si yo podía tomar el recuperatorio ese día aunque era feriado, y me sugirieron que no, que lo tome el mismo martes 7, pero en el horario de la mañana, ¿sí? En vez de que sea su horario de clase del jueves, que el 9 de julio es feriado, el instituto me pide que lo tome el martes 7, ¿sí? Así que, por favor, si alguien tiene algún inconveniente en rendir de primero A y primero B, el martes 7, también que me lo hagan saber, ¿sí? Por favor,
porque es disposición del instituto que no se tome el recuperatorio en día feriado. Pero bueno, si hay algún caso particular, por favor me avisan para yo poder comunicarlo a coordinación de la carrera y que ellos me avisen, me digan, me den el ok, ¿sí? Pero si no, sería el recuperatorio el martes 7 a las 9 de la mañana, rendiría primero B. A las 11 de la mañana rendiría primero A. El mismo 7 de julio a las 6 de la tarde rendiría primero C y a las 8 de la noche primero D, ¿sí? Así que esa sería una única fecha de recuperatorio para los 4 cursos según lo que me plantearon desde coordinación, ¿sí? Así que ya saben, si hay algún caso particular, primero, para el trabajo práctico evaluativo de la semana que viene, me avisan esta semana antes del sábado, ¿sí? Porque los trabajos prácticos ya van a quedar configurados con la fecha y el horario de clase de cada uno. Y para más adelante, si alguien tiene, después del 30, que ya van a saber quiénes recuperan y quiénes no, me avisan también para el recuperatorio del 7 de julio. Así que bueno, les paso a explicar esta última parte de la unidad 4 y les comento también el material que les dejé y qué es lo que necesitan leer en profundidad y qué no, por lo menos para los trabajos prácticos, sí van a tener más material que se incluye para el final, pero vamos primero a ver esto, ¿sí? Entonces, después de la unidad, de la clase de consulta de la semana pasada, que tocó todo lo de radioactividad, entramos con el tema de protección radiológica, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio de clase estuvimos hablando de lo necesario que es tener conocimiento de la protección radiológica, tanto para los trabajadores como para el público, como nosotros mismos como pacientes, ¿sí? Dado a que trabajamos con radiaciones ionizantes y son radiaciones que generan efectos nocivos en la salud si uno no tiene los recaudos necesarios al ser un trabajador o al momento de actuar también como paciente, de poder también tener los conocimientos necesarios para poder exigir desde el lado del paciente también el cuidado por parte de los trabajadores, ¿sí? Porque generan, justamente al ser radiaciones ionizantes, generan distintos tipos de efectos en las células a nivel del ADN, mutaciones y demás, que hay efectos que ahora vamos a ver, que algunos se ven inmediatamente y otros que no, ¿sí? Entonces es importante tener conocimiento de esto. Bueno, acá vamos a ir viendo la punta anterior había quedado acá en familias radiactivas, ahora la actualización empezamos con lo que son las magnitudes dosimétricas, ¿sí? Que son magnitudes que se utilizan para cuantificar la exposición de las radiaciones a las radiaciones ionizantes y evaluar qué efecto genera esa exposición en el organismo, en los tejidos vivos, ¿sí? Acá yo le hice una breve descripción de la Comisión Internacional de Mediciones y Unidades de Radiación, que se llama ICRU. Hay varias instituciones, está el ICRU, el ICRP, hay varias, depende de los países y las normas internacionales, hay distintas comisiones que se dedican a establecer las magnitudes dosimétricas, los límites de dosis y otro tipo de parámetros, ¿sí? El ICRP también, que acá aparece, es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, en donde hay muchas normas que van, digamos, definiendo distintos aspectos en distintas áreas donde se utiliza la radiación ionizante para no descuidar la protección radiológica, ¿sí? Entonces, más que nada, las magnitudes son entonces para cuantificar la exposición a las radiaciones ionizantes y ver qué efecto genera esa exposición. Acá, siguiendo con el apunte, les fui describiendo algunas cosas como para memorizar, que se van a utilizar más abajo en las definiciones de las fórmulas. Son los conceptos de ionización, que ya lo saben, de radiación ionizante. Esto es todo a modo de refresco: radiación directamente ionizante e indirectamente ionizante.
qué es lo que, a lo que se denomina interacción, a qué es lo que se denomina un evento de deposición de energía y punto de interés, ¿sí? Esto lo leen tranquilos, está bien detallado ahí, es simple, ¿sí? Entonces, dentro de las magnitudes dosimétricas básicas, se pueden nombrar la energía impartida, que justamente es la energía que deposita la radiación ionizante a una materia, a un objeto, ¿sí? O sea, una materia que está contenido en un volumen dado. Es la energía que le da la radiación ionizante a una materia, sea lo que sea, ¿sí? En general estamos tratando radiación ionizante en salud, así que se refiere al cuerpo humano. Las unidades en las que se expresa la energía impartida es la unidad de Joule, ¿sí? Como dice acá, y el símbolo es la J mayúscula. Entonces acá yo les puse un cuadrito en donde se pueden ver como vemos acá arriba, las magnitudes dosimétricas básicas. La primera es la energía impartida que acabamos de definir, y está en esta tabla, se ve la definición, chiquito, el símbolo que se utiliza, la unidad y la expresión, ¿sí? Después tenemos otra unidad, otra magnitud básica, que es la dosis absorbida, ¿sí? Que lo define en términos matemáticos, que es justamente la energía impartida que vimos anteriormente, y es depositada en una cantidad de masa. Entonces, el símbolo que lo simboliza es la sigla, el símbolo D mayúscula. Después está la tasa de dosis absorbida, que es la cantidad de dosis absorbida en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Acá ya, siempre que se expresa el nombre tasa, es porque va relacionado al tiempo, ¿sí? Es la misma dosis anterior, pero por unidad de tiempo. Acá están las unidades, dice Joule por kilogramo elevado a la -1. Recuerden que eso es lo mismo que la inversa del kilogramo, es decir, Joule dividido kilogramo por segundo, ¿sí? O en este caso tenemos el Joule dividido kilogramo, que esa unidad se la llama Gray. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan. Las dosis absorbidas se expresa en Gray, la tasa de dosis absorbida en Gray por segundo. Hay otra unidad básica que se llama Kerma y tasa de Kerma. ¿Sí? Estos son a modo simplemente para que lo conozcan, por si lo escuchan nombrar, ¿sí? Y la transferencia lineal de energía, en resumen, en realidad es un poder de frenado, ¿sí? La transferencia lineal de energía es la energía que transfiere una radiación en su recorrido, a lo largo de su recorrido, ¿sí? Esto no se asusten con la definición, léanla para tenerla en cuenta, porque pueden llegar a escucharla en algún lugar, pero no es necesario que lo sepan, ¿sí? De este cuadrito es importante que sepan lo que es una dosis absorbida, una tasa de dosis, no la fórmula, sino que se expresa en Gray, ¿sí? La tasa, obviamente, como es algo relacionado al tiempo, es Gray por segundo. Y otra de las magnitudes básicas, sí que es importante, es la exposición, ¿sí? Que se define como el cociente del valor absoluto de la carga total de iones que tiene una radiación, que se producen en el aire cuando todos los electrones son liberados por fotones en un volumen de masa, ¿sí? La exposición es eso, es la cantidad de carga que se libera en un volumen de masa. Los electrones, la unidad es Coulomb, que es la letra C, por unidad de masa, que es kilogramo, ¿sí? Eso es la magnitud de exposición. Entonces acá lo que les explica que esa unidad en general se la denomina Röntgen, ¿sí? Röntgen, que es justamente el descubridor de los rayos X, y la equivalencia es un Röntgen es igual a 2,58 por 10 elevado a la -4 Coulomb sobre segundo, ¿sí? Es una relación
entre el Coulomb por kilo y el Röntgen, que es la unidad de exposición. En la actualidad ya no se utiliza el Röntgen como unidad de exposición, sino se utiliza el Kerman-Aire, ¿sí? Por eso acá está la definición de lo que es el Kerman-Aire, que también se lo expresa en unidad de Gray, ¿sí? Que mayúscula Y es la abreviatura de Gray. Otra de las magnitudes básicas que son importantes es el factor de calidad de la radiación, que es la letra Q. Cuando uno trata de cuantificar el riesgo biológico por irradiación, se puede encontrar que no depende solamente de la energía que se deposita por unidad de masa en el tejido que se irradia, eso es la dosis absorbida, sino también en la forma en que esa energía se distribuye a lo largo de la trayectoria de la partícula, de la radiación. Entonces, para poder determinar qué efecto genera una determinada radiación, es que se incorpora el término de factor de calidad de radiación Q. ¿Sí? Es un factor que no tiene unidades, por eso acá les puse, no tiene unidades, es adimensional. ¿Sí? Algo adimensional es que no tiene unidades. Entonces, dentro de las magnitudes básicas, dosimétricas, tenemos todas estas, las más importantes que ustedes al menos tienen que conocer, es la dosis absorbida, una tasa de dosis solamente por unidad de tiempo, la exposición y el factor de calidad de las. ¿Sí? Las fórmulas no es necesario que las sepan, pero sí en qué unidades se expresan. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta son los efectos biológicos que producen las radiaciones. ¿Sí? La radiación, como dijimos, al ser ionizante, genera daño en el cuerpo humano si no es utilizada, digamos, de manera adecuada, e igualmente ya es una radiación que genera daño, ¿sí? Por más que sea para diagnóstico, genera un cierto tipo de modificación a nivel celular. Yo les puse acá que las dosis grandes de radiación pueden destruir muchas células produciendo irritación superficial, quemaduras, daños serios o incluso la muerte, ¿sí? Hay muchos casos, todo esto de la protección radiológica surgió porque a lo largo del tiempo del uso de las radiaciones se pudieron ver muchos accidentes, ¿sí? Accidentes generados tanto por radioisótopos, por material radioactivo, que ha generado cánceres radioinducidos, incluso hasta la muerte, o digamos lesiones a nivel de quemaduras y demás en los momentos en que se realizan los diagnósticos, los estudios diagnósticos, ¿sí? Por eso todos estos datos fueron recopilados de hechos reales, digamos, el hecho de enfatizar en la protección radiológica y ver qué efectos genera. Entonces, cuando se produce una irritación superficial, quemaduras u otro tipo de daños, en general estos efectos se llaman efectos determinísticos, ¿sí? No se manifiestan en general a dosis menores de 1 Gray. Acá ya estamos hablando de dosis absorbidas, ¿sí? Cuando tenemos dosis menores a 1 Gray, en general estos efectos no se manifiestan. Pero si la radiación daña el ADN de la célula, en ese momento de la reproducción celular se manifiestan mutaciones o anomalías, ¿sí? Que pueden iniciar el desarrollo de un cáncer. Por ahí para los que han visto biología o se recuerdan, el ADN es material genético de la célula, ¿sí? Contiene material genético de la célula y a partir de ahí se copia cuando se hace la reproducción celular, las mitosis y demás, y forma todas las células de nuestro organismo. Entonces, cuando una radiación daña un ADN, esa célula ya pasa a tener una mutación, pero sin embargo puede reproducirse, y entonces al reproducirse células anómalas pueden desarrollar un cáncer, ¿sí? Entonces, los efectos debido al daño causado, por ejemplo, en las células que son las más sensibles, que son las gónadas, ovarios o testículos, se ponen de manifiesto en la descendencia de ese individuo, ¿sí? Por eso es tan importante tener en cuenta esto, sobre todo cuando uno se hace estudios a nivel de las gónadas, o tratamientos a nivel de las gónadas, ¿sí? Depende de los estudios. Ahora hay instituciones en las que utilizan cierto tiempo de blindaje, por ejemplo, si se hace alguna radiografía, no sé,
en la zona de la cadera y se puede poner protector en la zona de los testículos, en los ovarios, justamente para que esa radiación no se vaya acumulando, ¿sí?, a lo largo de la historia de paciente e incluso de trabajador, ¿sí? Así que eso es importante saberlo para la hora de que a uno por ahí le toque poder también consultar si existen protectores y demás para poder cuidar esa zona. A mayor dosis es más probable que el daño pueda originar cáncer o un defecto genético. Entonces estos defectos se denominan estocásticos, ¿sí?, ya que la probabilidad de daño aumenta con la dosis. Es estocástico porque no se sabe, digamos, qué es lo que puede suceder ni en qué tiempo, ¿sí? Son tiempos más prolongados que los determinísticos. Yo una quemadura o un daño a nivel de piel lo veo, entonces puedo encuadrarlo dentro del efecto determinístico porque el daño es inmediato, ¿sí? En cambio, los efectos estocásticos, hasta llegar a ver la manifestación de un cáncer, puede pasar mucho tiempo, digamos, de que se manifieste. Entonces, en función de este tipo de efectos que generan las radiaciones, es que se definieron magnitudes utilizadas en protección radiológica, ¿sí?, que son fundamentales. Esto tienen que saberlo porque es fundamental. La dosis absorbida en un órgano, ¿sí?, se la simboliza con la D mayúscula de dosis absorbida, como vimos en la tabla anterior, con el subíndice T, ¿sí? Entonces, muestra la dosis absorbida en un determinado órgano o tejido, en donde se lo define, acá lo ven, con la energía por unidad de masa, ¿sí? Acá tiene bien explicado, después lo leen ustedes tranquilos. La unidad de la dosis absorbida es el Gray, ¿sí? Volvemos siempre, la unidad de dosis absorbida es Gray, y es lo mismo que Joule dividido kilogramo, o sea, hay una unidad, hay un término de energía dividido un término de masa. Dentro de las otras magnitudes que se utilizan para protección radiológica están los factores de ponderación de la radiación, que se lo simboliza con la letra W y el subíndice R, ¿sí? Con el fin de evaluar los efectos biológicos de una determinada radiación, la dosis absorbida en un órgano resulta insuficiente, ¿sí?, debido a que no tiene en cuenta cómo se distribuye esa energía en un órgano. Es como muy general. Entonces, en función de eso, aparece el factor de ponderación de la radiación, que lo que hace es variar en función del tipo y energía del campo de radiación que incide sobre la persona o el radioisótopo que se deposita internamente, ¿sí? El WR nos da un indicio de qué tipo de radiación es la que está incidiendo sobre determinado órgano, ¿sí? Acá les puse una tablita en donde están los distintos tipos de factores de ponderación y están en una norma internacional que se llama la ICRP 60, de donde se sacaron todo este tipo de datos. Esto es un tema muy amplio, ¿sí? Son capítulos y capítulos de normas, de valores de límite, de dosis y demás. Yo traté de hacérselo lo más resumido posible para que puedan entenderlo y tengan un pantallazo completo, pero en el libro incluso hay un poco más de radiobiología que de esta parte que es protección radiológica pura. Nombra algunas cosas, pero no muy en detalle, ¿sí? Pero quería ponerse lo más completo posible y resumido para que puedan entenderlo, ¿sí? Entonces, en esta tablita tenemos el tipo de radiación y en función de eso el tipo de factor de ponderación que se utiliza. Otro tipo de magnitud de protección radiológica es la dosis equivalente, ¿sí?, en un órgano o tejido. Recién vimos la dosis absorbida en un órgano o tejido y ahora es la dosis equivalente en un órgano o tejido, que el símbolo es H con el subíndice T. Este tipo de dosis lo que hace es expresar la dosis absorbida en un determinado órgano por el factor de ponderación, ¿sí? Se define la dosis equivalente media en un órgano o tejido como el producto de la dosis absorbida media en un órgano por el factor de ponderación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pondera la dosis absorbida en un órgano
en función de la calidad de las incidentes. ¿Sí? Acá tienen en cuenta, ¿ven? El factor que acabamos de ver, que es WR, con la dosis. La unidad también es Joule sobre kilogramo, pero la dosis equivalente, ¿sí? A pesar de que la unidad es la misma, el nombre que recibe es Sievert, ¿sí? La dosis absorbida se expresa en Gray y la dosis equivalente en Sievert, ¿sí? Entonces, acá lo que se puede ver es que está incluido, a diferencia del anterior, el tipo de radiación que yo voy a utilizar. Si tengo distintos tipos de partículas y de energías, se calcula como la sumatoria de la dosis en cada tipo de tejido multiplicado por el tipo de radiación que está involucrado. Luego tenemos el factor de ponderación de los tejidos u órganos, ¿sí? Que es el WT. En este caso también se incluyó un factor de ponderación, pero en este caso, en vez de estar relacionada a la radiación, es a los órganos. En esta tablita se puede ver, dependiendo qué tipo de tejido u órgano, cuál es el factor de ponderación. Y esto se definió en función de la probabilidad de aparición de los efectos estocásticos y el tejido que esté involucrado, ¿sí? Porque cada tejido tiene una radiosensibilidad distinta. Hay tejidos u órganos que son unos más sensibles que otros, ¿sí? Entonces, en función de eso, es el factor de ponderación del tejido u órgano. El que tiene más radiosensibilidad es el que va a tener mayor factor de ponderación, ¿sí? Un peso mayor. Entonces, esto es lo que muestra la tablita esta. Acá leen tranquilos cuál es la definición y todas las opciones que hay. Y otra de las dosis de protección radiológica es la dosis efectiva, que se simboliza con la letra E. Entonces, es la suma de las dosis equivalentes de cada órgano multiplicada por el factor de ponderación del órgano. ¿Sí? Son todos los términos anteriores. Cuando uno trabaja en un sistema, en un servicio de radiología o de radioterapia o de medicina nuclear, llegan los informes mensuales justamente al físico, que somos nosotros, los que nos encargamos de velar por la protección radiológica de los trabajadores, ¿sí? Y también de los pacientes. Por eso el trabajo que uno tiene es de optimización de protocolos para que el paciente no esté sobreirradiado y tenga, digamos, efectos que no se buscan en un tratamiento o en un diagnóstico, y también en los trabajadores, ¿sí? Por alguna fuga en el equipo, por un mal procedimiento, por lo que sea, por un accidente que puede ser un derrame de un material radioactivo. Entonces, el papel del físico médico en el área de protección radiológica es fundamental, ¿sí? No todos los lugares lamentablemente lo tienen porque solamente se exige la presencia de un físico médico en dos áreas, que es en la parte de medicina nuclear y en la de radioterapia. No en la de diagnóstico, que debería ser, digamos, una también de las principales, porque la parte de diagnóstico es mucho más amplia que la de tratamiento. Pero bueno, la legislación es así. Por ahora en Argentina, en otras partes del mundo sí es obligatorio en todos los lugares en donde se utiliza radiación ionizante. Entonces, la dosis efectiva es lo que viene informado en los reportes de dosis mensuales para cada uno de los trabajadores que trabajan con radiación ionizante. Y eso se saca, esa lectura se saca de los monitores de radiación individual o dosímetros, ¿sí? Que se colocan en el pecho, que ya después van a ver más adelante, que son justamente los que tienen que usar obligatoriamente cada individuo que trabaja en un lugar de radiación ionizante, ¿sí? Que es justamente un lector de la cantidad de radiación que reciben en un mes. Entonces, esa lectura que se le da a ustedes y que lo mide el dosímetro es la dosis efectiva, justamente. Entonces, acá tienen la definición. Acá me comí el kilogramo. Que también se lo mide en Sievert, ¿sí? La unidad de la dosis efectiva es Sievert.
y lo mismo, si hay interpuesto más de un tejido y demás, se extiende la fórmula. No tienen que saber las fórmulas, no se asusten, pero sí tienen que saber cuál es el significado de las distintas dosis y de los factores de ponderación, ¿sí? El concepto de cada una de estas cosas que estamos viendo sí lo tienen que saber, no es necesario saberse la fórmula, ¿sí? Por lo menos por el momento no es necesario. Otro tipo de magnitud que es necesario saber es la dosis equivalente comprometida en un órgano tejido, ¿sí? Acá les puse que la exposición a un campo externo de radiación tiene como resultado inmediato la deposición de energía en cada órgano o tejido. Sin embargo, la irradiación interna de un tejido causada por la incorporación de un dado radionucleido se extiende en el tiempo, produciéndose el depósito de energía a medida que el nucleido produciéndose el depósito de energía a medida que el nucleido decae en el interior del organismo, ¿sí? Esta magnitud se relaciona más a lo que se llama dosimetría interna, es cuando uno incorpora un radioisótopo, ¿sí? Se lo toma, lo incorpora en el cuerpo o va por vía sanguínea, como por ejemplo en los estudios de PET, de tomografía por emisión de positrones, que es parte del área de medicina nuclear, en donde para hacer un estudio se le inyecta FDG, que es similar a la glucosa, pero marcado con un radioisótopo, o sea que es una muestra radiactiva, que se le inyecta vía endovenosa para que se distribuya a lo largo del cuerpo y vaya a los lugares que son más afines para poder verlo en el estudio, ¿sí? En este caso es un radioisótopo que no viene la radiación de afuera, como cuando tenemos los rayos X para hacer una imagen diagnóstica, sino que el radioisótopo viene desde adentro, se incorpora en el cuerpo, ¿sí? Entonces también es necesario cuando uno va a administrar un radioisótopo o un radiofármaco para realizar algún estudio, qué tipo de dosis es la recomendada para lograr, digamos, obtener el estudio que se necesita y no generar daño, ¿sí? Esto se lo hacen mediciones mediante fantomas, que son como maniquíes que simulan el cuerpo humano, distintos órganos, y se lo escanean el equipo con el radioisótopo inyectado. Hay maniquíes que son de acrílico o de otro material con una densidad similar a los órganos, y se va cuantificando a ver qué radiación tiene el órgano que asimila el radioisótopo o los que están en las zonas de alrededor, para empezar a optimizar protocolos justamente a la hora de realizar estudios. Entonces es importante. Este cuadrito es importante que lo sepan, ¿sí? Esto, léanlo, estudienlo, porque es importante, es un resumen de todo lo que vimos. Entonces, una relación entre las dosis en el cuerpo humano. Si tenemos una fuente de radiación externa o interna, como les acabo de comentar, eso emite una cierta radiación y la radiación es absorbida por los órganos. Entonces, ahí tenemos el término de dosis absorbida, ¿sí? Que es la D sub T, que tiene unidad de Gray, se mide en Gray. Cuando esa dosis se la multiplica por factores de ponderación que tienen en cuenta el tipo de radiación incidente, se obtiene la dosis equivalente, ¿sí? En los órganos, que el símbolo es H sub T y la unidad en que se expresa es el Sievert. Y si a esa dosis equivalente yo la multiplico por factores de ponderación de los tejidos, como dijimos, depende de qué radiosensibilidad tenga cada tejido, que es el WT, me va a dar la dosis efectiva en el cuerpo entero, ¿sí? Que es la que yo les digo que viene informado en los informes mensuales del servicio de radiología o donde se utilice radiación ionizante, que está expresada en Sievert. Entonces, esta es la relación que tienen todas las magnitudes que acabamos de ver, cuáles son las unidades en las que se expresan y que se van teniendo en cuenta para definir la que sigue. Acá en Fundamentos de Protección Radiológica hay una breve reseña de cómo surgió, si estoy leando tranquilo. Hay distintos años en donde se fueron dando distintos tipos de límites nuevos para ir optimizando todo esto que iba apareciendo, y en función de los accidentes radiológicos que se veía que era necesario incorporar.
Y esta es digamos, el límite que se utiliza en general para los trabajadores. Hay aspectos de protección radiológica, los tipos de personas que se protegen, cómo es lo que se define como exposición ocupacional, exposición pública, exposición médica. La protección radiológica es muy teórica, así que todo esto que les escribo no es información anexa, sino que es la información que tienen que saber, que tienen que leer. Ya les digo que esto es un resumen de muchísimo material, y en el apunte está lo básico e indispensable que tienen que saber, ¿sí? Así que todo esto lo ando con mucho detalle, porque es lo que vamos a ir viendo también para el trabajo evaluativo. Entonces les puse los aspectos significativos, las personas que se protegen, exposición ocupacional, exposición pública, exposición médica. Hay distintas modalidades de absorción de la irradiación, ¿sí? Que puede ser por medio de irradiación externa o interna, como vimos hace un ratito. Otro ítem es la previsibilidad de las exposiciones. ¿Sí? Hay exposiciones que son planificadas, como cuando hace uno un estudio o un tratamiento, pero hay exposiciones que son potenciales, se las llama potenciales y son situaciones indeseables. ¿Sí? Hay exposiciones que son accidentes, y esos son justamente los más peligrosos, y lo que más hay que tratar de evitar, y en el caso de que suceda, tener procedimientos específicos para tratar de que el riesgo o digamos, el daño sea lo mínimo posible. ¿Sí? Está la definición de detrimento, que se refiere al daño que causan las radiaciones ionizantes y cómo influye, digamos, sobre la salud de las personas. ¿Sí? El detrimento se lo llama eso, para determinar cómo es el daño de las radiaciones. Después tenemos un tema que es súper importante, los criterios básicos de la protección radiológica, ¿sí? Para lograr los objetivos de la radioprotección, que justamente es establecer normas para que las prácticas con radiaciones ionizantes sean seguras y proteger no solo al público, sino al paciente y a los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Hay que tener tres principios básicos en mente, ¿sí? Uno es la justificación, en donde ninguna práctica de radiación ionizante debe ser autorizada si no existe una evidencia de que esa práctica es necesaria y beneficiosa para la persona o para la sociedad que se quiere hacer, ¿sí? Tiene que haber una justificación válida para realizar una práctica con radiación ionizante, ¿sí? No porque sí mando a hacer un estudio, o no porque sí mando a hacer un tratamiento con radiación ionizante. Tiene que haber una justificación válida, ¿sí? Justamente para que eso no genere accidentes. Otro de los conceptos, de los tres principios básicos de la protección radiológica es la optimización, ¿sí? La optimización, una vez que la práctica fue justificada y adoptada para realizarlo, es necesario ver cómo se van a optimizar los recursos para que el fin sea beneficioso, pero se reduzca el riesgo de daño para el individuo o la población en la que se utilice. ¿Sí? Hay un concepto que es sumamente importante, que es el concepto de ALARA, ¿sí? Esto en inglés es as low as rational, bueno, mejor pronunciado, se lo digo en castellano, es tan bajo como sea razonablemente alcanzable, ¿sí? Estas son siglas en inglés de uno de los principios básicos de optimización, que acá dicen que lo que busca es que las personas expuestas y la probabilidad de recibir exposiciones se mantengan tan bajas como sean razonablemente alcanzables, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta factores económicos y sociales para optimizar la práctica. Es decir, voy a hacer un estudio, pero con las dosis más bajas posibles que me permitan que ese estudio sea cuantificable por el médico y me dé información de lo que yo quiero ver, pero con las dosis más bajas posibles. Como yo les decía una vez, si yo tengo que sacar una placa de abdomen a una persona que es obeso o tiene una dimensión muy grande, el protocolo que voy a utilizar no va a ser el mismo, ¿sí? La cantidad de kilovoltaje, miliamperes, no va a ser el mismo que para una persona que es
extremadamente delgadas, ¿sí? Porque voy a ver la misma calidad de imagen y lo voy a estar sobreirradiando de gusto, ¿sí? Los órganos que reciben ese tipo de radiación, esa dosis absorbida, no se va con el tiempo, ¿sí? Por eso es tan importante de protegerse, no solo como trabajador, sino también proteger al paciente, si uno está del lado del trabajador, y si uno fuera paciente, no nos gustaría tampoco que por no optimizar un determinado protocolo de trabajo, estén sobreirradiando a una persona que tal vez a lo largo de su vida necesite más de una imagen por un determinado tema de salud y en vez de generar un beneficio, genere un detrimento, ¿sí? Un daño por la cantidad de radiación acumulada que tiene innecesariamente, ¿sí? Entonces, por eso es importante el tema de optimización y el concepto de ALARA. Después, el otro concepto básico que es importante tener en cuenta es la limitación de dosis, ¿sí? Hay distintos límites de dosis, si es para público en general, si es para mujeres embarazadas, si es para niños menores de edad. Son límites de dosis en donde yo digo cuál es el rango que tomo como aceptable, ¿sí? Para asegurarme de que los efectos deterministas sean evitados y que la probabilidad de sufrir efectos estocásticos sea baja. Recuerden que los efectos deterministas son los que se ven inmediatamente y los estocásticos los que se ven a largo plazo. Entonces, los límites de dosis están establecidos por normativas internacionales que me dicen cuál es el rango aceptable de dosis en el que yo me voy a manejar dentro de cualquier estudio de radiación ionizante para no generar efectos ni deterministas ni estocásticos, ¿sí? Después les puse la exposición ocupacional, ¿sí? Cuáles son los límites de dosis para trabajadores ocupacionalmente expuestos. La exposición ocupacional en el caso de las mujeres y sobre todo si están embarazadas, porque recuerden que se puede llegar a generar alteraciones en el feto, ¿sí? Mutaciones en el feto. Entonces es importante eso, sobre todo si uno es una trabajadora y está embarazada, tiene que saber cómo cuidarse. Esto también lo pueden ver en el libro de Bullón. Esto es un resumen de otros reportes. No está sacado el libro de Bullón, todo esto que les estoy mencionando, por eso les hice el apunte, ¿sí? Si no directamente lo podrían haber leído del libro, pero esto es algo más específico y un poco más detallado en cuanto a dosis de lo que tiene el libro de Bullón, ¿sí? Entonces, en el libro sí se consideran algunos temas, pero el tema de mujeres embarazadas está acá la dosis. En el libro de Bullón sí también lo vi, ¿sí? Pero el resto no. Entonces también tienen exposición a los miembros del público y la exposición de los menores de edad. El otro tema que se habla acá son las exposiciones potenciales, que yo les decía son los accidentes indeseables, ¿sí? Pero pasan, o sea, uno puede tener un derrame de un material radioactivo cuando está trabajando, puede salpicar, puede, no sé, pasar muchas cosas, puede derramarse, no sé, si viene algún paciente que hay que inyectarlo en el equipo, también se puede derramar. Entonces es necesario tener en cuenta las exposiciones potenciales que son accidentes, ¿sí? Entonces acá yo les puse que se pueden distinguir 3 rangos de dosis, esto lo leen tranquilos, y son los distintos efectos que se generan en los rangos de dosis, ¿sí? Otro de los temas que está en el apunte es el sistema de protección contra la radiación, ¿sí? Que justamente se vuelve a hacer hincapié sobre el concepto de ALARA, tan bajo como sea razonablemente alcanzable para poder protegernos de la radiación. Y hay hay técnicas básicas de protección que tienen que saberlas, porque de esa forma van a poder ustedes cuidarse también como trabajadores, que son los procedimientos para reducir las dosis de radiación externa. Son reducir el tiempo de exposición, ¿sí? El tiempo en el que estoy cerca de la fuente, sea una persona o sea un equipo, mientras está irradiando, ¿no? Reducir la actividad de la fuente, eso siempre y cuando sea posible, porque si estoy en medicina nuclear, la fuente tiene una actividad que viene
establecida y no puedo reducir su actividad porque es la actividad del propio radioisótopo, pero sí puedo minimizar el tiempo de exposición, ¿sí? Como yo les decía, si viene un paciente en un área en la que estoy utilizando un radioisótopo abierto, o sea, una fuente abierta, que es un radioisótopo líquido, como pasa, yo siempre les hablo más del tema de medicina nuclear porque es un líquido, la fuente de radiación es líquida, y es lo que ustedes tienen que sacar de un frasquito o vial, que se llama, en una jeringa para inyectarle al paciente. Si yo tengo un equipo de rayos, un tomógrafo y demás, tengo un botón de encendido y apagado, ¿sí? Cuando el equipo esté encendido y radiando, yo voy a saber que la forma de minimizar la exposición no va a ser estar pegado al lado de la puerta y menos adentro del paciente, ¿sí? Voy a estar en una consola que dentro de todo tiene un vidrio blindado que me va a reducir la radiación que pueda salir desde el área donde está el paciente hacia donde están ustedes como técnicos que manejan la consola. Pero no significa que no se reciba radiación, ¿sí? Del otro lado del plomo. Recuerden que la radiación cero no existe, y digamos, el blindaje totalmente del 100% tampoco existe, ¿sí? Entonces siempre va a haber una irradiación, por eso es importante tener los recaudos más puntillosos como para poder recibir el mínimo posible. Pero en cambio, en un servicio de medicina nuclear en donde se utilizan radioisótopos líquidos, ustedes van a estar en contacto con el frasquito con sus dedos, ¿sí? Están directamente más cerca de la fuente de radiación. Por ende, yo tengo que agarrar la cancha para poder minimizar el tiempo de exposición entre pesar cuánto necesita, medir entre cuánto necesita el paciente según el peso con el que trae, cargar la jeringa con esa cantidad, inyectárselo al paciente, descartar en los lugares específicos para descartar el material radioactivo y la jeringa e irme, ¿sí? No me quedo charlando con el paciente, como les decía, cuando le inyecté un radioisótopo, ¿sí? Porque ahí la fuente pasa a ser el paciente. Entonces se deja el tiempo que necesite según el protocolo de captación, y en ese tiempo yo me voy, lo inyecté y me fui, ¿sí? Quedan en una salita como cuando la gente se hace quimioterapia, en general quedan aislados, ¿sí? Durante el tiempo que necesita asimilarse ese radioisótopo, y después, una vez que ya pasa el tiempo, va el técnico, lo busca y lo mete al equipo y sale del lugar en donde se va a hacer el estudio, ¿sí? Esa es la forma de optimizar el mínimo tiempo de exposición a una fuente, que puede ser un tomógrafo, en el caso de que se prende y se apaga, pero cuando está irradiando sé que no tengo que pegarme al equipo, y en el caso de una fuente abierta, que es cuando yo inyecto a un paciente y el paciente pasa a ser la fuente. Entonces, otro es aumentar la distancia entre las personas expuestas y la fuente de radiación. Como yo le decía, no me pego al paciente, no lo abrazo, ni me quedo con él durante el tiempo que está inyectado, o incluso no me pego a la puerta de un lugar donde se está haciendo tomografía, porque la radiación, estamos muy cerca de la fuente de radiación. Entonces tenemos, ya dijimos, reducir el tiempo de exposición. Si se puede reducir la actividad de la fuente para un estudio bárbaro, pero en general esto es poco probable, pero se tiene en cuenta igual. Aumentar la distancia entre la persona y la fuente de radiación. Interponer blindajes, ¿sí? Como les decía yo, entre una persona y la fuente de radiación. Y el concepto de alara, que es fundamental, que, como les decía, se traduce como tan bajo como sea razonablemente alcanzable, ¿sí? Que es un principio básico para cualquier medida de seguridad radiológica. Entonces acá tienen un resumen chiquito de cuáles son los factores, los principios básicos que hay que tener en cuenta para la protección de la radiación, y a esto se le suma el concepto de alarma. Y bueno, esto es el final del tema. Que nos hace terminar con la unidad, es les puse para leer páginas de las 620 a las 626, en donde entre esas páginas está el sistema de monitoreo individual que se relaciona con los dosímetros, así que yo les decía que es lo que se utiliza en el pecho para poder medir la dosis efectiva que recibe cada trabajador durante un mes
de trabajo con radiación ionizante, ¿sí? Hay distintos tipos de dosímetros, están los de film o los de película, están los TLD, que los TLD en general tienen varias ventanas para medir distintos tipos de radiación. No en todos los servicios se encuentra, pero es lo que tendría que ser óptimo, porque la film o película es como una película radiográfica que tiene muy baja resolución, ¿sí? No alcanzan a detectar todos los tipos de partículas y de radiaciones que se puede llegar a emitir en un determinado momento. Si bien es lo que más se utiliza, no es lo más recomendable, ¿sí? Lo más recomendable utilizar son los dosímetros termoluminiscentes o TLD, y hay otros tipos de dosímetros que son más específicos, pero no son los más comúnmente utilizados, ¿sí? Así que bueno, les dejé de todo lo que hay, poquitas hojas para leer, ¿sí? Ahí está incluido también el tema de las técnicas embarazadas y demás, así que eso es importante que lo lean. Y bueno, de todo esto, ya vieron, les dije, es lo más importante que tienen que saber, fórmulas por el momento no, pero sí los conceptos y las definiciones de cada cosa, ¿sí? Así que acá terminaríamos la cursada de la materia, ¿sí? Ha sido un gusto poder transmitirles la experiencia, más que nada traté de transmitirles experiencia, no solo teoría, porque es lo que donde uno lo ve más aplicado. Y vamos a hacer el lunes, sé que por ahí a algunos se les complica con el tema del trabajo, de los horarios de trabajo, pero no nos quedan más días, lamentablemente. El martes siguiente y el jueves siguiente ya son los trabajos prácticos evaluativos, así que les iba a proponer para el lunes anterior, que es 22, poder hacer una clase de consulta a las 10 de la mañana, si les parece. Yo por ahí les digo esos horarios porque a la tarde el internet se pone muy inestable, seguramente por la cantidad de gente que se conecta. Entonces hacemos una consulta a las 10 de la mañana para pequeñas cosas que tengan dudas, y no para desarrollar un tema, ¿sí? Para eso les estoy justamente grabando estas últimas dos clases para que queden claras qué es de lo que estamos hablando y en qué profundidad lo necesitamos. Simplemente para dudas puntuales. Recuerden que el día del trabajo práctico evaluativo pueden tener los apuntes, obviamente si tienen todo leído van a poder encontrar más rápido qué es lo que necesitan buscar. Van a ser pocas preguntas, ¿sí? Pero con los conceptos básicos, ¿sí? Cosas básicas que tienen que saber de los temas que entran ahora en esta parte. Así que, y aquellos que no puedan conectarse, vamos a hacer directamente la reunión por Zoom, porque probamos con sus compañeros la vez pasada con Jitsi y no se pueden juntar los 4 cursos, tengo que hacer 4 reuniones y la verdad que no, primero que no da el tiempo y no amerita tampoco el separar por cursos. Entonces, aquellos que no puedan conectarse el lunes a las 10 de la mañana porque trabajan, porque tienen alguna otra actividad, para hacer la consulta, por favor, hagan las consultas en el foro para que puedan ser respondidas antes del martes, ¿sí? Yo el martes ya no voy a contestar consultas porque no voy a estar conectada a la mañana, sí al horario en que tengo que entrar al trabajo práctico evaluativo, lo mismo el jueves, ¿sí? Voy a estar para cualquier inconveniente que haya, si hay corte de luz o lo que sea, que hay que reprogramar inmediatamente el trabajo práctico. Esta vez, o sea, no, si alguien no puede ingresar al trabajo práctico y no me avisa en el momento, directamente va a recuperatorio, ¿sí? Porque en el caso, las veces anteriores, hay algunos compañeros que por ahí avisaron un día después o no avisaron con tiempo que no podían en ese momento. Nosotros les avisamos desde el instituto con tiempo cuándo van a ser los prácticos o los parciales o los recuperatorios, entonces necesitamos
que ustedes con tiempo nos avisen de las situaciones particulares para poder reprogramar en ese caso el horario del trabajo o del examen, ¿sí? Si no directamente tengan en cuenta que son 160 alumnos y es difícil atender cada caso particular en distinto tiempo, ¿sí? Porque la plataforma es un medio en el que se hace una configuración para todos y hay que hacerlo con tiempo, ¿sí? Así que por favor, aquellos que tengan algún inconveniente se comunican por privado, siempre y cuando el inconveniente sea de fuerza mayor, ¿sí? No porque no llego a estudiar me cambien de horario. La idea es que sea por trabajo o algún inconveniente en particular. Pero recuerden entonces, quienes puedan conectarse, el lunes a las 10 de la mañana hacemos la última consulta antes del trabajo práctico y los que necesiten no se puedan conectar porque trabajan y demás, se pueden hacer las preguntas por el foro porque el martes ya no se contestan más preguntas, ¿sí? Relacionadas a los temas que vimos. Bueno, que tengan una linda semana y puedan terminar de ver todo lo que queda. No es mucho, ya les digo, es más conceptual, va a ser un trabajo práctico, digamos, sí, sencillo en cuanto a contenidos, ¿sí? No vamos a tomar fórmulas ni cosas extrañas, nada de lo que no hayamos visto. Así que bueno, espero que puedan ponerle pilas a este último práctico para poder evitar, en el caso de que lo requieran, de recuperatorio y pueda ya definirse la condición de regular el día 30, que van a estar todas las notas, ¿sí? Bueno, que tengan una linda semana. Cualquier cosa nos comunicamos por los foros, ¿sí? Chau, chau.